Señor presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela. Luego de una muy amplia consulta nacional, traemos el informe para la segunda discusión del proyecto de ley para la activación y fortalecimiento de la producción nacional. Ante un país lleno de incertidumbres sobre su futuro, la fracción parlamentaria de la Unidad Democrática trae para Venezuela, para toda la sociedad que está angustiada porque espera un rumbo cierto sobre la forma en que vamos a resolver esta grave crisis, una propuesta de un nuevo modelo de producción nacional que está contenido en este proyecto de ley que traemos para su segunda discusión. Nosotros creemos que es indispensable sustituir al actual modelo de desarrollo que ha fracasado de manera trágica y que ha traído consecuencias tan dolorosas para el pueblo de Venezuela. No es posible avanzar en progreso, en libertad, con oportunidades para todos, mientras el gobierno que tanto ataca al rentismo petrolero lo utiliza a fondo en su ejecución diaria, y esa situación nos lleva a que hoy estemos dependiendo en un 95% por lo menos de los ingresos de divisa de esa sola materia prima que deriva de la actividad petrolera. Ese modelo no solamente ha fracasado en Venezuela y seguirá fracasando, sino que ya va en contra del rumbo que lleva el mundo. Para el momento en que se constituyó la OPEP en el año 1960, las materias primas representaban un 60% del Producto Bruto Mundial. Hoy apenas representan un 4%, mientras que el sector servicio representa un 70%. Y no tenía, como tienen en estos momentos los países no OPEP, la influencia de representar el 60% de la producción mundial y su influencia en el mercado de petróleo. De tal manera que es un modelo insostenible, y para sustituir ese modelo es necesario que este poder legislativo apruebe este proyecto de ley, que en sí constituye el planteamiento de una ley de marco que contiene definiciones de políticas públicas, de principios básicos coherentes para conducir a Venezuela hacia un modelo de desarrollo distinto, moderno, que realmente le genere el bienestar que merece el pueblo de Venezuela. No es posible, sin generar confianza, generar inversión. No es posible, y respetando el Estado de Derecho, con expropiaciones irregulares, con confiscaciones arbitrarias, generar la confianza necesaria para promover la inversión. No es posible progresar si con el control y destrucción de actividades productivas que estaban en manos del sector privado se destruyen actividades productivas. Podemos citar muchos casos, el caso de Agroisleña, el caso del café. Hoy dice la prensa que el café Fama de América, en manos del gobierno nacional, ha reducido un 95% su producción. El caso del azúcar, la gran mayoría de los centrales en manos del gobierno y hoy estamos sin azúcar. El caso de la harina, han actuado como el caballo de Atila, su propietario decía, donde pisa mi caballo no sale hierba. La balanza comercial agroalimentaria, para que ustedes vean el tamaño del daño. Para el año 2002, las exportaciones agroalimentarias financiaban el 40% de las importaciones de esos bienes. Ya para el año 2014, solamente financió el 1% de las importaciones de bienes agroalimentarios, en ron y algo de cacao que representó ese 1%. Eso nos da una idea del tamaño del esfuerzo que hay que hacer en materia de la producción de alimentos en Venezuela. Es evidente que el atraso tecnológico
al cual hemos sucumbido no nos permite avanzar en la solución de problemas tan elementales como la alimentación del pueblo de Venezuela. Cuando la FAO acordó como un concepto definitivo en el 2007 que solamente a través de la tecnología puede la producción de alimentos crecer de manera más rápida que el crecimiento de la población, nosotros vamos en una dirección contraria. Y si además aplicamos una política de precios que además de regularle el precio a los productores, se los congela en una economía inflacionaria, evidentemente estamos aplicando políticas para arruinar a los productores. Si no tomamos en cuenta la inflación, mientras por otro lado se autoriza el contrabando de productos de Colombia a otros países a precios liberados, que se venden en el mercado al dólar libre, mientras los productores tienen que venderlo a precios regulados, congelado su producción. ¿Cómo compiten? ¿Cómo no pueden fallar productores sometidos a eso? Además que han estado sometidos a un modelo que le dio prioridad a las importaciones en vez de apoyar la producción nacional. Es necesario, pues, que las políticas y los principios básicos que proponemos aquí para constituir esta ley en una ley marco que le dé coherencia, complementariedad a todas las normas que tienen que ver con la producción nacional, ponerlas en práctica para crear las condiciones que permitan a quienes quieren trabajar y producir en Venezuela, que la gran mayoría de los venezolanos lo puedan hacer en un marco jurídico y dentro de unas políticas que se lo permitan. Por eso planteamos como precondición para que sea posible la producción nacional dentro de un marco que cree ese ambiente positivo para la actividad productiva, medidas como la necesidad del equilibrio macroeconómico, en lo fiscal, en lo monetario, en lo cambiario, la vigencia plena del Estado de Derecho, el respeto a la propiedad privada, la diversificación de la economía, la unificación del tipo de cambio, como existe en Nicaragua y en Bolivia. La unificación del tipo de cambio sería lo que le daría certidumbre a la actividad económica en Venezuela, que en este momento existe incluso un cambio oficial a 10 bolívares, que solamente lo conocen en Miraflores, mientras el paralelo anda por encima de los 2.000. Esto es un disparate que está quebrando a la economía nacional, que está destruyendo el esfuerzo de muchas generaciones de venezolanos que tenemos que corregir. El derecho a la ganancia. ¿Cómo estimulamos la inversión? Si quienes van a invertir no tienen garantía de que pueden trabajar y tener una ganancia justa por su esfuerzo. Por supuesto con inclusión social, pero con subsidios directos, no con subsidios en especie que se prestan a la discriminación y a la corrupción. Que a familias más vulnerables, que la formación de precios los ponga en una situación que no les permita cubrir sus necesidades básicas, puedan obtener mediante una tarjeta de débito, por ejemplo, un aporte del Estado para que puedan realmente soportar los efectos de los ajustes económicos que necesariamente debe hacer Venezuela para poner a marchar la producción y la economía en general. La prioridad a la producción de materias primas e insumos nacionales. Nosotros no podemos invertir nuestros dólares en traer materias primas e insumos, sino cuando sean estrictamente necesarios importados. Debemos utilizar nuestros recursos para financiar la producción de esas materias primas y esos insumos en el país. Darle prioridad, por supuesto, fundamental a la producción de alimentos y hacer cierto el desarrollo rural integral, que no se puede simplificar en unos asentamientos campesinos que no estén rodeados de un entorno que le permita a los productores pequeños, medianos, grandes y a sus familias poder, desde el punto de Venezuela donde trabajan y producen, satisfacer sus necesidades básicas y no entregarles un pedazo de tierra y dejarlos abandonados solamente por razones políticas electoreras. En el campo
de los estímulos fiscales, esa ley contiene la exención por 10 años del pago de impuestos sobre la renta por ganancias provenientes de la explotación primaria de las actividades agrícolas, pecuarias, forestal, avícola, porcina, pesquera o piscícola. Igualmente, en el campo industrial, esta ley plantea la necesidad de definir políticas que impulsen el desarrollo industrial en gran tamaño y que ese desarrollo industrial produzca aguas abajo la verdadera industrialización definitiva del país. Primera, ayer el presidente habló de la reestructuración de PDVSA. Por supuesto que hay que reestructurarla, pero hay que darle una orientación, definir una política pública que nos diga cuál es la guía para que esa reestructuración rescate a PDVSA de la situación tan grave en la que está. Nosotros proponemos que la industria petrolera se concentre en las actividades que le son propias a su esencia y a su naturaleza. Que pongamos a PDVSA a producir de verdad y no hacer todas las cosas que le han puesto a hacer y que le han hecho una empresa tan ineficiente, además de corrupta. Es importante que los venezolanos sepamos que cuando PDVSA producía más de 3 millones de barriles diarios, tenía 35.000 o 40.000 entre empleados y obreros. Y hoy tiene 150.000 y apenas está por encima de los 2.100.000 barriles diarios. Eso es una idea de lo que está ocurriendo allí. Fomentar la diversificación a fondo de la economía a través del impulso al desarrollo agroquímico, del crecimiento de la producción de gas, del desarrollo organizado del sector minero con respeto al equilibrio ecológico, de un nuevo modelo de desarrollo para los sectores hierro y aluminio, que junto a la inversión de capital y tecnología nacional y extranjera realmente impulse el desarrollo industrial venezolano aguas abajo. Tenemos que impulsar programas de reactivación de empresas industriales privadas y también de recuperación de empresas del Estado con potencial para ser productivas. Además, este proyecto de ley trae medidas concretas para impulsar el apoyo a sectores como la construcción, la pequeña y mediana industria, el turismo, la ciencia, la tecnología y la innovación, los servicios, el emprendimiento, el apoyo a la creatividad y el autoempleo, que son fundamentales en una concepción moderna de la economía. Se crea en la ley un procedimiento para exigir la responsabilidad del Estado, de acuerdo al artículo 140 de la Constitución, ante ocupaciones o expropiaciones irregulares. Son muchos los productores, los industriales, los propietarios que han sido afectados con expropiaciones de hechos irregulares y no tienen una vía, un procedimiento a través del cual hacer valer sus derechos para que sean indemnizados. Ahí se crea en la ley. En las disposiciones transitorias tratamos los aspectos puntuales de las consecuencias del control de cambio, del control de precios, la necesidad de reducir los trámites y la permisología que se convierten en trabas para el desarrollo económico del país. El nuevo modelo productivo que proponemos tiene que lograr el gran objetivo de la soberanía económica y la seguridad alimentaria previsto en la Constitución. Debemos evitar que los dogmas ideológicos nos hagan confundir las herramientas con el gran objetivo general de producir bienestar en libertad a todo el pueblo de Venezuela. No es posible insistir en que vamos a reestructurar a PDVSA en función de que sea una industria socialista, como si eso resolviera el problema. Es una industria que se maneja gerencialmente, sabiendo que representa un alto interés nacional y no los intereses del partido de gobierno. Por eso, dejar de confundir las herramientas con ese gran objetivo es fundamental para que realmente haya una rectificación a fondo en las políticas que en Venezuela tienen que ver con la producción nacional. Cuando hablamos de modificar, de cambiar el modelo que depende del sector petrolero, también tenemos que tener en cuenta una realidad. Vamos a ser un país petrolero a la tasa de producción actual, por lo menos por 200 años más.
Y el gran reto está en que la transición de ese modelo de rentismo petrolero a un modelo moderno, donde el petróleo sirva para financiar el progreso moderno de Venezuela y no para financiar el atraso, como está ocurriendo ahora, tenemos que tomar en cuenta, en primer lugar, que la mejor manera de distribuir la riqueza en este país y en cualquier país es financiar a través de este modelo que estamos proponiendo, que se siga utilizando el ingreso petrolero para financiar el atraso o para convertir a la industria fundamental de los venezolanos en una oficina, caja chica del partido de gobierno. Vamos a aplicar un modelo que garantice igualdad de oportunidad para todos los venezolanos, para que podamos hacer efectivo en desarrollo y en bienestar los grandes recursos humanos y naturales con que Venezuela cuenta. No queremos ser un país de mendigos del Estado. Frente al actual modelo que ha preferido las importaciones, en esta ley le damos un voto de confianza al pueblo trabajador venezolano, a los empresarios del campo y la ciudad, a los productores, a los pequeños y medianos trabajadores en la pequeña industria, en el turismo, en la pesca, a todos los venezolanos que quieran trabajar y producir. Con esta ley le damos un voto de confianza y le damos un voto de confianza a lo hecho en Venezuela. Vamos a aprobar esta ley que modificará fundamentalmente la forma de producir para el progreso y el bienestar de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Omar Barbosa. Ciudadano secretario, sírvase a dar lectura al primer punto.